Hola, ¿listos para una exploración a fondo? Hoy nos sumergimos en ese mundo invisible que lo gobierna todo, la química. Tenemos como guías extractos de dos textos de referencia. Uno es La Química General de Chang y el otro, un libro de química muy completo de Solis, pensado para niveles introductorios pero con mucha sustancia. Nuestra misión hoy es desentrañar juntos algunos conceptos esenciales. Iremos desde los bloques de construcción básicos, los átomos, hasta cómo se combinan, cómo se transforman, y por qué algo tan común como el agua, bueno, tiene propiedades tan extraordinarias. Prepárense porque hay ideas aquí que realmente cambian la perspectiva. Ok, empecemos a desglosar esto. Exacto. Vamos a ver cómo la química nos da las herramientas para entender la materia a un nivel, digamos, fundamental. Y lo interesante es cómo estos pilares básicos nos permiten luego comprender fenómenos mucho más complejos que nos rodean a diario, ¿no? Desde cómo cocinamos hasta cómo funciona nuestro planeta. Bien, vayamos al inicio de todo. Los átomos. Sabemos que todo está hecho de ellos, organizados en esa famosa tabla periódica que ambos textos mencionan, ¿eh? Con sus filas y columnas ordenando los elementos según sus propiedades. Pero, ¿cómo pasan de ser partículas individuales a formar, bueno, la madera, el aire, nosotros mismos? ¿No están simplemente flotando solos, o sí? Muy buena pregunta. No, rara vez están solos. Se combinan para formar estructuras más complejas. Aquí entran dos conceptos clave que Chang define bien: las moléculas y los iones. Una molécula es, como mínimo, un par de átomos unidos de una forma específica, ¿sabes? Por fuerzas químicas. Piensa en el oxígeno que respiramos, O2. Son dos átomos de oxígeno juntos. Los iones, por otro lado, son átomos o grupos de átomos que, han ganado o perdido electrones. O sea, tienen una carga eléctrica. Entendido. Entonces, son como los equipos básicos que forman las sustancias. Y para no perdernos, ¿cómo los representan los químicos? Usamos fórmulas químicas. La más común es la fórmula molecular. Esta nos dice exactamente qué tipos de átomos y cuántos de cada uno hay en una molécula. El ejemplo universal es H2O para el agua. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Muy conocida. Chan también explica cómo, a partir de esto, y conociendo las masas de los átomos individuales, sus masas atómicas, podemos calcular la masa total de la molécula, la masa molecular. Ajá. Es como sumar el peso de cada jugador para saber el peso del equipo completo, digamos. Tiene sentido. Pero si los átomos y moléculas son tan increíblemente pequeños, ¿cómo hacen los químicos para trabajar con ellos en el laboratorio? No pueden contar uno por uno, me imagino. Exactamente. Ahí necesitamos una unidad de medida que nos permita manejar cantidades prácticas, y esa unidad es el mol. Es un concepto fundamental que Solis explica muy bien. Un mol representa una cantidad específica de partículas, ya sean átomos, moléculas, lo que sea, y esa cantidad es el famoso número de Avogadro, aproximadamente 6,022 por 10 a la 23. Un número astronómicamente grande. ¿Qué tan grande? A veces cuesta visualizar esos números con tantos ceros. Sí, es difícil. Solis nos da una analogía que ayuda a captar la magnitud. Imagina que tienes un mol de cubitos de azúcar, cada uno de 1 milímetro de lado. Si los pones en fila, uno tras otro, esa fila se extendería más allá de la estrella más cercana a nuestro sistema solar, Próxima Centauri, que está a más de 4 años luz. ¡Increíble! ¡Wow! Eso sí que pone en perspectiva la escala microscópica con la que trabaja la química. Entonces el mol es la forma de contar estas partículas en paquetes manejables. Precisamente, es el puente entre el mundo invisible de los átomos y el mundo macroscópico del laboratorio. Nos permite pesar una sustancia y saber cuántas partículas contiene. Y eso es crucial para entender las reacciones químicas. Hablemos de eso, de las transformaciones. Ya tenemos los bloques de construcción y cómo contarlos. Pero la química se vuelve realmente dinámica cuando las cosas empiezan a interactuar y cambiar, ¿no? Hay muchas clases de reacciones, pero ambos textos destacan unas muy importantes. Las de óxido-reducción, o redox. ¿Qué tienen de especial? Su característica fundamental, es que implican una transferencia de electrones de una sustancia a otra.
uno de los reactivos pierde electrones, se oxida, y otro los gana, se reduce. Son procesos súper comunes. La combustión, la corrosión de los metales, incluso la respiración celular en nuestro cuerpo. Todos son ejemplos de reacciones redox. Solis describe un experimento que lo hace muy visual. Poner una pieza de zinc metálico en una solución de sulfato de cobre que es azul. ¿Qué pasa ahí? Sí, ese es un clásico. Vemos cambios muy claros. El trozo de zinc empieza como a desaparecer, se disuelve. Al mismo tiempo, sobre el zinc con el fondo del recipiente, empieza a depositarse un sólido de color rojizo. Eso es cobre metálico. Y el color azul intenso de la solución, que viene de los iones de cobre disueltos, se va atenuando. O sea, hay un intercambio. Justamente. Lo que está pasando es que cada átomo de zinc está perdiendo 2 electrones. Se oxida y se convierte en ion zinc Zn2+, que se va a la solución. Esos electrones son transferidos a los iones de cobre Cu2+, que estaban en la solución. Ellos ganan esos 2 electrones, se reducen y se convierten en átomos de cobre metálico, Cu, que es el sólido que vemos. Fascinante. Un intercambio directo de electrones. Tal cual. ¿Y cómo siguen los químicos esa transferencia? Mencionaste los números de oxidación que Chan relaciona con la tabla periódica. Son como etiquetas para ver quién gana y quién pierde electrones. Exactamente. El número de oxidación es una herramienta, digamos, contable. Es una carga, que puede ser real o hipotética, que se le asigna a un átomo dentro de un compuesto. Si durante una reacción el número de oxidación de un átomo aumenta, significa que perdió electrones, se oxidó. Si disminuye, ganó electrones, se redujo. Nos permite seguir el flujo de electrones incluso en compuestos complejos donde los electrones no se transfieren totalmente, sino que se comparten de forma desigual. Es muy útil. Y esto se relaciona con por qué algunos metales reaccionan y otros no, ¿verdad? Chan habla de una serie de actividad. Correcto. Esa serie ordena los metales según su tendencia a perder electrones, o sea, a oxidarse. Un metal que está más arriba en la serie, más reactivo, como el zinc, puede desplazar a uno que esté más abajo, menos reactivo, como el cobre, de sus compuestos en solución. Ah, por eso el zinc le quita el sitio al cobre en el experimento. Justamente. Pero si pusiéramos cobre en una solución de sulfato de zinc, no pasaría nada. El cobre es menos reactivo, no puede desplazar al zinc. ¡Qué práctico! Entendido. Ahora, otro tipo fundamental de reacciones que menciona Solis son las ácido-base. Todos tenemos una idea intuitiva de qué es un ácido, ¿no? Algo que pica, irritante. Pero, ¿cómo lo define la química formalmente? Es interesante porque la definición, ha evolucionado con el tiempo. La primera definición útil fue la de Arrhenius a finales del siglo XIX. Él dijo que un ácido es una sustancia que, al disolverse en agua, produce iones hidrógeno, H+, que en realidad son protones, y una base es una que produce iones hidroxilo o H-. Por ejemplo, El ácido clorhídrico, HCl, encaja perfecto. En agua libera H+. Y el hidróxido de sodio, NaOH, también libera OH-. parece sencillo. ¿Cuál era el problema entonces? El problema es que era una definición muy ligada al agua como solvente y no explicaba el comportamiento de todas las sustancias que actúan como bases. Por ejemplo, el amoníaco, NH3, actúa claramente como una base, neutraliza ácidos, cambia el color de indicadores, pero no tiene ningún OH- en su fórmula para liberar. Ah, claro, no encajaba ahí. ¿Cómo se resolvió eso? Con la teoría de Bronsted-Lowry, unos 30 años después. Es una visión más amplia, más general. Definen un ácido como cualquier especie que puede donar un protón, H+, y una base como cualquier especie que puede aceptar un protón. Ah, entonces la base ya no necesita tener OH-. Exacto. Ya no se necesita liberar OH- para ser base. En esta teoría, cuando el amoníaco NH3 reacciona con agua, H2O, el NH3 acepta un protón del agua. Se convierte en el ion amonio, NH4+. Al aceptar un protón, el NH3 actúa como base de Bronsted-Lowry, y el agua, al donar el protón, actúa como ácido en esa reacción. Qué interesante. O sea que el agua puede ser ácido o base dependiendo de con quién reaccione. Así es anfótera. Eso amplía muchísimo el panorama.
Permite entender reacciones ácido-base en solventes distintos del agua, incluso en fase gaseosa. Y esta interacción constante, la capacidad de donar o aceptar protones, nos lleva directamente al concepto de pH, que Solis también detalla muy bien. El pH es esa escala que usamos para medir cuán ácida o básica es una solución acuosa. Se basa en la concentración de iones hidronio, H3O+, que se forman cuando el agua acepta un protón. La famosa escala de 0 a 14, ¿no? Típicamente sí, aunque puede ir más allá. Es una escala logarítmica, muy útil. Vale, hemos hablado de reacciones que ocurren a menudo en agua. Pero eso me lleva a pensar. En el agua misma. Parece tan simple, H2O. La damos por sentada. Solis empieza su capítulo sobre el agua diciendo que es la sustancia más abundante en la biosfera y esencial para la vida. Pero químicamente, ¿qué la hace tan especial? Es una excelente pregunta, porque su aparente simplicidad esconde una complejidad química fascinante. La clave está en su estructura molecular. Como muestra Solis, la molécula de agua no es lineal. Tiene una forma angular, como una V, ¿sabes? Y, algo crucial, el átomo de oxígeno es mucho más electronegativo que los átomos de hidrógeno. Espera, electronegativo. ¿Qué significa eso exactamente? La electronegatividad es básicamente la medida de la fuerza con la que un átomo atrae hacia sí los electrones que comparte en un enlace químico. El oxígeno es como un imán muy fuerte para los electrones, mientras que el hidrógeno lo es mucho menos. En la molécula de agua, el oxígeno tira de los electrones compartidos con los hidrógenos mucho más hacia su lado. Ya veo. ¿Y qué consecuencia tiene eso para la molécula? Pues que la molécula de agua, aunque es eléctricamente neutra en conjunto, tiene una distribución desigual de la carga eléctrica. El extremo del oxígeno queda con una ligera carga negativa y los extremos de los hidrógenos con ligeras cargas positivas. Decimos que la molécula es polar, y esta polaridad es la que permite algo extraordinario: la formación de puentes de hidrógeno. ¿Los puentes de hidrógeno? Suenan importantes. ¿Qué son exactamente? Son enlaces fuertes, son atracciones entre moléculas de agua vecinas. El extremo positivo, o sea, un hidrógeno de una molécula, es atraído por el extremo negativo, el oxígeno, de otra molécula cercana. Solis lo ilustra muy bien con diagramas. No son enlaces tan fuertes como los que unen H y O dentro de la misma molécula. Esos son covalentes. Pero, aunque individualmente son más débiles, son muchísimos entre todas las moléculas de agua. Y colectivamente tienen un impacto enorme. Son la razón principal de casi todas las propiedades únicas del agua. Propiedades únicas. ¿Cómo cuáles? A ver. Pensemos en la densidad, por ejemplo. La mayoría de las sustancias se vuelven más densas al solidificarse, ¿cierto? El sólido se hunde en el líquido, pero el agua no. El hielo es menos denso que el agua líquida, por eso flota. Ah, es verdad. Siempre flota. Solis explica que esto se debe a que los puentes de hidrógeno organizan las moléculas de agua en el hielo en una estructura cristalina muy abierta, como una red hexagonal, con más espacio vacío entre ellas que en el agua líquida, donde están más desordenadas y juntas. Y que el hielo flote es importante para algo. Es fundamental para la vida en la Tierra. Imagina si el hielo fuera más denso y se hundiera. En invierno, los lagos, ríos y océanos en climas fríos se congelarían desde el fondo hacia arriba. Se formarían bloques sólidos de hielo que matarían casi toda la vida acuática. La capa de hielo flotante actúa como un aislante térmico, protegiendo el agua líquida que queda debajo y permitiendo que la vida sobreviva. ¡Wow! Nunca lo había pensado así. Es increíble. ¿Qué otras propiedades dependen de estos puentes de hidrógeno? Otra crucial es su altísima capacidad calorífica, que menciona Solis. Se necesita mucha energía, mucho calor para elevar la temperatura del agua. ¿Por qué? Porque gran parte de esa energía se tiene que usar primero en romper esos puentes de hidrógeno, antes de que las moléculas puedan moverse más rápido, que es lo que significa aumentar la temperatura. Y al enfriarse, libera esa energía lentamente. ¿Y eso qué implica a gran escala para el planeta? Modera el clima global.
Los océanos absorben enormes cantidades de calor del sol en verano y cerca del Ecuador, y lo liberan lentamente en invierno y en latitudes más altas. Esto suaviza las temperaturas extremas. Sin esta propiedad del agua, las diferencias de temperatura entre día y noche y entre estaciones serían mucho, mucho más brutales. Entiendo. Mantiene todo más estable. Exacto. También está su alta tensión superficial. Las moléculas en la superficie del agua están fuertemente unidas entre sí por los puentes de hidrógeno, creando como una especie de piel elástica en la superficie. Solis muestra esas fotos de insectos ligeros que pueden caminar sobre el agua sin hundirse. Es por la tensión superficial. Ah, sí. Los zapateros creo que se llaman. Esos mismos. Y supongo que ser polar también la hace buena para disolver cosas, ¿no? Como la sal. Exacto. Es un solvente excepcional. A menudo se le llama el solvente universal, aunque no disuelve todo, claro. Es especialmente buena para compuestos iónicos como la sal de mesa, NaCl, o polares como el azúcar. Como explica Solis, las moléculas polares de agua rodean los iones, el Na+ y el Cl- en la sal, o las moléculas polares las separan y las mantienen dispersas en la solución. Esta capacidad de disolver es vital. Transporta nutrientes en los seres vivos, en la sangre, en la savia de las plantas y también en el medio ambiente. Entonces, repasando un poco, hemos visto que todo parte de los átomos, que se combinan en moléculas e iones. Aprendimos que el mol es la forma de contar estas partículas diminutas. Exploramos cómo interactúan en reacciones clave, como las redox, con esa transferencia de electrones, y las ácido-base, con transferencia de protones, y cómo las definiciones han evolucionado. Y finalmente, vimos que la simple molécula de agua, H2O, gracias a su estructura polar y los puentes de hidrógeno, tiene propiedades realmente extraordinarias que son cruciales para la vida y el planeta. Es asombroso cómo estos principios básicos explican tanto. Efectivamente. Y lo potente de entender estos fundamentos es que nos abren la puerta a comprender fenómenos mucho más complejos que también se abordan en nuestras fuentes. Por ejemplo, Solis explica cómo la química redox, especialmente con óxidos de nitrógeno y azufre, y la luz solar, intervienen en la formación de diferentes tipos de smog, un problema ambiental serio en muchas ciudades. Claro, la contaminación. O como un exceso de nutrientes disueltos, como fosfatos y nitratos, que actúan como fertilizantes en lagos y ríos, puede causar eutrofización, ese crecimiento explosivo de algas que agota el oxígeno disuelto y, daña todo el ecosistema acuático. Es decir, los mismos principios de enlace y reactividad que vimos, pero aplicados a sistemas más grandes y complicados. Exactamente. Y no solo para entender problemas, sino también para crear soluciones. Los principios de cómo se unen los átomos, los enlaces covalentes, las interacciones intermoleculares como los puentes de hidrógeno, son la base para diseñar polímeros sintéticos. Solis describe cómo se crean materiales como el neopreno o el Kevlar, ajustando la estructura molecular para obtener propiedades específicas, elasticidad, resistencia extrema. Materiales a la medida. O podemos llevarlo a una escala aún más pequeña. La nanotecnología, que Solis introduce brevemente, se basa en manipular la materia a nivel de nanómetros, 1000 millonésimas de metro. Crear nanopartículas metálicas, por ejemplo de oro o plata, cuyas propiedades, como el color que absorben o reflejan, dependen críticamente de su tamaño y forma. Y eso solo podemos entenderlo y controlarlo conociendo la interacción de la luz con los electrones en esas estructuras diminutas. Es fascinante. Queda clarísimo que estos fundamentos son la llave para entender y manipular el mundo material a todas las escalas, desde lo más pequeño hasta lo planetario. Sin duda. Y esto nos deja con una reflexión interesante, ¿no? Si estos principios básicos, la estructura atómica, cómo se forman los enlaces, cómo se transfieren electrones o protones en las reacciones, cómo interactúan las moléculas como en el agua, son tan universales, ¿en qué área particular del interés de quien nos escucha podrían aplicarse para ganar una nueva perspectiva o resolver una duda? Desde la cocina hasta la medicina, pasando por el arte o la geología, la química subyace en todas partes, ofreciendo un marco para entender cómo funcionan las cosas. Una buena pregunta para seguir explorando. ¿Dónde podría llevar esa curiosidad química a continuación?